Bueno, familia, ya es un hecho. El presidente Biden acaba de anunciar que no se harán más importaciones de petróleo ruso. Y quitando todas las opiniones políticas, sin duda alguna esto es un paso que era necesario para recrudecer más la situación de Rusia, a ver si ceden en la invasión de Ucrania. Pero también, sin duda alguna, esto va a afectar la economía americana, ya que no solamente la gasolina va a subir, ¿ok? No podemos solamente apuntar a la gasolina, porque son miles y miles y miles de los productos que se ven afectados con el problema del petróleo. Número uno, directamente con el problema del petróleo, es la gasolina, porque nosotros la consumimos. Pero ese no es el único problema. Además de eso, hay mayores problemas en la logística y en la distribución, el transporte a niveles internacionales y nacionales. Pero además de eso, hay miles de productos que son derivados del petróleo. Pero nosotros no somos especialistas de biología o de producción o de lo que sea que tenga que ver con eso. Vamos a hablar de economía y cómo te afecta a ti el bolsillo, porque esto se va a poner feo. Y de hecho Biden lo dijo en su publicación, que a pesar de que esto era un momento crítico para la economía americana y que esto iba a hacer que los precios de las cosas continuaran subiendo, era necesario. Y eso realmente no hay quien lo discuta. Es necesario que todos los países se unan para acabar con esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el petróleo ruso en el año 2021 fue alrededor del 8% de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos. O sea, una gran parte de las importaciones. La mayoría proviene de parte de Canadá. Pero como bien sabemos, Canadá está teniendo muchos problemas de logística en su interior y en la frontera. Entonces, además de eso, todos los problemas bancarios que están sucediendo en Canadá, etcétera, etcétera. O sea, que cada vez es más, lamentablemente, las malas noticias, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo. Estamos en un tiempo bien complicado, a pesar de que yo trato siempre de darle una alternativa y una buena vibra al final del día. Sin duda alguna estamos en una situación complicada, pero absolutamente nada de eso está en nuestro poder y no podemos hacer nada para cambiarlo. Lo único que podemos cambiar son las decisiones que tomamos todos los días y tratar de enfocarnos en las cosas que realmente pueden ayudar a nuestro bolsillo. Entonces, las importaciones rusas de petróleo fueron en el 2021 alrededor del 8%. Hemos tenido una inflación en el último mes de 7.5% de CPI, Consumer Price Index, que es el más alto que se ha visto en las últimas 4 décadas. 40 años que no se veía una inflación tan alta, de 1982. Los especialistas con esta nueva analítica de el baneo, o sea, la prohibición del petróleo ruso en los Estados Unidos, todo el mundo sabe que esto va a recrudecer más aún el tema de la inflación. Pero ya se esperaba un 8% de CPI, o sea, una inflación aún más alta de la que se registró el mes pasado. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces de que los periodos de inflación toman meses, si no años, en arreglarse. La inflación no se cura en 2 días. Entonces, si la inflación viene aumentando, la Reserva Federal primero dice que es transitoria, después dice que no es transitoria, después publica inflaciones todos los meses, o sea, número de CPI todos los meses que vienen por debajo del CPI actual el día que lo publican. Y entonces, para los que no saben, todos los días 10 de cada mes la Reserva Federal publica el CPI. Y entonces el 10 de este mes de marzo es en 2 días, es el jueves. Y a ver, yo quiero que ustedes me digan, se esperaba un 8% y todavía, por supuesto, no está registrado en ese reporte de inflación que vamos a ver el jueves,
no está registrado las repercusiones que va a tener la guerra o la invasión rusa a Ucrania, ni todo el problema de el recrudecimiento y la prohibición del petróleo ruso en Estados Unidos, que eso va a hacer que suba aún más. Para este jueves, ya dijimos que la última inflación que se reportó fue de 7.5%. Para este jueves, ¿qué opinas tú que va a ser el reporte de inflación? Ha venido subiendo 5, 6, 7, 7.5, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees tú que va a ser la expectativa? O sea, ¿cuál es tu expectativa para el reporte de inflación de CPI de este jueves? Yo no pienso que venga por debajo del 8%. Ojalá me equivoque y ¿sabes? Se haya puesto un poco bajo control, pero no creo que venga por debajo de un 8%. Y si este mes, este reporte no va a estar tan malo, el reporte para abril o mayo va a estar terrible. Entonces, otra cosa que estaba viendo de parte de mí, Kevin, que ustedes bien saben que pone muy buena información, él hizo una búsqueda y resulta ser que cuando la gasolina, o sea, todos los gastos de mamá y papá en cuanto al petróleo llegan a acercarse al 10%, estamos al borde de una recesión, históricamente hablando. Y antes de que esto sucediera, de lo de Biden, estábamos en alrededor de un 7%. Entonces, lo que nos quedaba para estar cerca del 10% del gasto de mamá y papá en derivados o semejantes al petróleo era nada. Y ahora, sin duda alguna, con la prohibición de Biden al petróleo ruso, vamos a llegar a ese entorno. Además de eso, históricamente hablando, la única manera que ha encontrado la Reserva Federal históricamente de poder frenar estas inflaciones tan altas que estamos viendo hoy es, a ver si ustedes ya saben, es subiendo la tasa de intereses de manera drástica. Para aquellos que no saben, en la década de 1970, las tasas de interés de hipotecas de 30 años llegaron a estar en el 18%. Así que para aquellos que dicen, ay, me perdí las tasas de 3%, voy a esperar a que bajen, no deberías. Deberías reevaluar tu pensamiento. Entonces, teniendo eso en cuenta, de que la única manera de poder combatir la inflación que ha podido encontrar la Reserva Federal es subiendo las tasas de interés, y teniendo en cuenta que este 16 de marzo la Reserva Federal está supuesta a aumentar 0.25 basis points las tasas de interés. Número uno, espera que sea 0.25 o espera que sea 0.50. Había muchas personas que esperaban 0.50, pero con toda la inestabilidad económica internacional que hay ahora mismo, las personas han reevaluado, los especialistas han reevaluado sus estudios, porque la Reserva Federal no puede asustar tan grandemente la economía por el simple hecho de que si lo hace, y además de eso, todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, la economía puede colapsar. Entonces, son tantas cosas juntas que es difícil concentrarse y entender cuál es la mejor opción. No obstante, absolutamente nada de lo que está sucediendo está en nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Ahorrar más dinero, pagar las deudas, no entrar en deuda mala y, lo más importante de todo, con más inflación de la que estábamos viendo, dado que ahora todo lo que tiene que ver con petróleo va a continuar subiendo y a mamá y papá le va a quedar menos dinero en el bolsillo. La mejor manera de combatir inflación en la década de 1970, que es una de las décadas de mayor inflación en la historia de los Estados Unidos, las personas que más riqueza pudieron crear fueron las personas que compraron bienes raíces con financiamiento fijo, fixed rate, intereses fijos. ¿Por qué? Porque su pago mensual se quedó con una cuota fija, pero la inflación hizo que las rentas de esas propiedades continuaran aumentando, haciendo que el flujo de caja de mamá y papá fuera cada vez más grande. ¿Y qué sucede? Que la vivienda, como ustedes bien saben, ustedes lo están sufriendo, como mismo lo sufre
millones de personas en los Estados Unidos, la vivienda es el pago más grande que tiene la familia promedio. Y por lo tanto, si la gasolina aumenta 20 centavos, 80 centavos, $2, pero tu renta que le estás cobrando a una persona aumenta 300, 500, $1,000, realmente tú no sufres tanto la inflación. Ahora bien, queda de tu parte si quieres aumentar la renta o dejársela fija para ayudar al prójimo. Pero lo que estoy diciendo es que las personas que más riqueza crearon en la década de 1970 fueron las personas que compraron bienes raíces con financiamiento, con intereses fijos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Sigue siendo, en mi opinión, lo que trato de explicarles todos los días. Compra una propiedad residencial con un depósito bajo o el depósito que tú quieras, pero una propiedad residencial, y haz house hacking, donde vas a tomar los 3 apartamentos que te quedan si compras un cuádruple, o vas a arreglar una habitación y un baño para hacer un Airbnb o un efficiency con las regulaciones de la ciudad. Esa es la mejor manera que tú como familia promedio, y que como yo como familia promedio lo hice, pueden comprar una propiedad sin importar qué suceda en el mercado y protegerte de la inflación. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que cree que le interese. Se le quiere, familia. Chao, chao.